Hola, buenas tardes muchachos. El día de hoy vamos a realizar la práctica de transporte en xilema, específicamente de agua. Acuérdense que es el tejido vascular que está incorporado a las plantas superiores y que se encarga del transporte de agua. En este caso, este tema nosotros lo vimos en la fase 3 de la unidad de aprendizaje de fisiología vegetal. Y la práctica que realizaremos ahora del transporte de agua en xilema corresponderá básicamente al proceso de transpiración en las plantas. Si ustedes recuerdan, el proceso de transpiración en las plantas coincidía en que normalmente las plantas, en la parte aérea, en las hojas específicamente, están expulsando una cantidad de agua en forma de vapor para refrescar la planta cuando las condiciones son luminosas, hay calor, hay luz, lo hacen para refrescar esa zona. Sin embargo, uno de los procesos o uno de los, por así decirlo, problemas que ocurren dentro de las plantas es cuando las temperaturas son muy elevadas, hay un ambiente seco, hay mucho viento o hay condiciones de humedad relativa, pueden inducir a que la planta esté demandando más agua, está un proceso de transpiración más alto y por ello está demandando más agua. Cuando la transpiración ocurre de manera normal, sin que las condiciones ambientales sean muy excesivas, la transpiración va a demandar agua y el agua va a provenir en este caso de la raíz, la tiene que transportar desde las raíces de la base hasta las hojas y el que se encarga de ese transporte vendría siendo el xilema. Entonces, cuando suceden algunas condiciones, como les menciono, de mucho calor, ambientes secos, mucho viento, por ejemplo, pueden inducir a que la tasa de transpiración sea muy alta y por tanto hay mucha demanda de agua. Si el agua está disponible, entonces no debe suceder nada por el estilo. Pero si el agua es escasa, en la mayoría de las plantas lo que puede suceder es una deshidratación muy rápida, ¿okay? Porque está perdiendo mucha agua la planta y no tiene con qué compensar esa pérdida de agua. Y por tanto, bueno, empiezan a deshidratarse y en algunos casos ya muy extremos podrían llegar a morir la planta, ¿okay? Por el decrecimiento de agua. Entonces es la base del proyecto que nosotros vamos a realizar en esta práctica. Vamos a colocar diferentes peciolos, ¿okay? De apio, los vamos a seccionar, vamos a quitar un poquito de la base y los vamos a incorporar en uno de estos recipientes de 1 litro con la suficiente agua, aproximadamente 600 a 700 mililitros. Vamos a colocar nosotros un colorante, vamos a utilizar en este caso azul de metileno para que quede bien concentrada la solución. Este está al 1%, entonces vamos a ir incorporando tantas gotas sea necesario para que se impregne demasiado el colorante, ¿okay? Al final diré cuánto realmente fue la cantidad hasta que ya considere que es lo suficientemente concentrada la solución y ahí incorporaremos la misma cantidad de peciolos de apio, ¿okay? Vamos a colocar, si van a ser 10 en uno, van a ser 10 en el otro. ¿Por qué voy a tener dos frascos o por qué voy a tener dos recipientes de 1 litro? Bien, porque vamos a medir el efecto que tiene la transpiración en condiciones totalmente normales, cuando hay luminosidad, cuando hay luz solar, aquí lo vamos a inducir con luz solar, y la otra lo voy a inducir cómo sería la transpiración en un ambiente fresco y sin luminosidad. Los vamos a colocar, en ese caso, en un refrigerador, ahí los vamos a colocar. En ambos casos, tanto en luz como en oscuridad, van a estar durante 1 hora aproximadamente para ver cuánto es lo que el colorante subió desde la base hasta el final de donde tenemos el término del peciolo, cuánto es lo que subió. Y lo vamos a distinguir porque obviamente el agua, como está teñida, se va a ir incorporando a los haces vasculares, que son los que se encargan del transporte de agua. Entonces ahí lo estaríamos revisando. Una vez que pase ese tiempo, vamos a sacar en este caso los peciolos, y los vamos a ir seccionando, ¿okay? Una vez que nosotros, voy a cortar uno de estos, generalmente, bueno, vamos a hacer aquí un corte para esta base, para que entre perfectamente el agua, y lo que vamos a realizar posteriormente, cuando ya termine el tiempo, vamos a ir seccionando, el peciolo, ¿okay? Vamos a utilizar, por ejemplo, un cuchillo o una navaja, cualquiera de los dos es suficiente. Vamos a estar cortando para ver si realmente se impregnó la concentración del agua, lo que vamos a estar colocando, y vamos a ver cuánto es lo que sube, ¿ok? En teoría debería ser más alto, ¿ok? Donde están en condiciones de luz,
y más bajo cuando están en condiciones de oscuridad. Entonces eso es lo que vamos a estar realizando. Posteriormente iremos midiendo cuánto fue la distancia que recorrió ahora sí el agua. ¿Qué es lo que sucede aquí en este aspecto? Bueno, muy probablemente a medida que vayamos aumentando, a medida que va llegando el colorante hacia la parte aérea, va a llegar un momento en el cual va a dejar de subir. Entonces en ese momento, ya cuando dejó de subir lo suficiente hasta donde llegó el agua, vamos a tener que hacer un punto de referencia para dejar de cortar. Si en este caso, por ejemplo, imaginemos que en este peciolo hay 10 haces vasculares, vamos a nosotros a dejar de cortar cuando veamos la mitad de los haces vasculares teñidos y la otra mitad no teñidos, ¿okay? Ahí se va a hacer nuestro punto de referencia para dejar de cortar. Y esas medidas de cada uno de estos peciolos las vamos a estar integrando a una bitácora y vamos a hacer un promedio, ¿okay? Para ver cuánto es lo que recorrió en condiciones de luz y cuánto es lo que recorrió en condiciones de oscuridad. Entonces eso es lo que voy a realizar el día de hoy. Voy a empezar a separar estos tallos, los voy a incorporar a cada uno de estos vasos, voy a colocar la misma cantidad, los voy a llevar al refrigerador y a las condiciones de luminosidad y los voy a dejar en una hora. Voy a concentrar lo suficiente con azul de metileno y vamos a incorporar la suficiente agua para que queden bien acomodados los peciolos. Entonces ya una vez que pase este tiempo y de lo que voy a realizar el procedimiento, los voy a llevar a sus respectivos lugares y a contar el tiempo que es suficiente para el transporte de agua. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Muy bien, voy a empezar a ir separando los peciolos. ¿Okay? Vamos a colocar la misma cantidad, voy a colocar aproximadamente 10 peciolos por recipiente. Muy bien, están los 20 y lo que se va a hacer con cada uno de ellos es quitar esta sección blanca, ¿ok? Esta sección blanca y dejarlos más o menos aquí que queden en la área ya más costillar. Podemos hacer un cuchillo sin ningún problema. Yo aquí voy a colocar esto en un vidrio que tenemos nosotros para cortar y podemos empezar a cortar. Estas podrían ser nuestras secciones o podemos cortar nosotros con este tipo de navajas también. Muy bien, ya cortamos esto se desecha completamente y bueno, los haces vasculares en el apio se distinguen muy claramente porque en cada una de las costillas ahí es donde está incorporado cada uno de los haces vasculares, entonces es muy sencillo poderlos observar. Lo que va a hacer después sería colocar el agua y teñirlo suficientemente para que se impregne demasiado, ¿okay? Entonces aquí nosotros ya lo tenemos diluido al 1%, pero también se puede agregar en polvo la cantidad suficiente para que se impregne bien, pero hay que estar checando cuánta concentración. Es agua más o menos medio litro, 600 mililitros, y aquí voy a estar incorporando tanto colorante se necesita. Tiene que estar bien concentrado para que se impregne bien. Okay. Eso es suficiente. Y lo mismo para el siguiente. Aquí lo que haremos y todo, ahorita voy a realizar lo que en el otro, pero voy a ir agregando 10 peciolos, ¿okay? Okay, colocamos así y lo mismo haremos para el siguiente recipiente. Muy bien, yo ya tengo aquí mis dos recipientes con el colorante y los voy a llevar a la condición de luz. Yo los voy a colocar aquí en una ventana donde está ahorita entrando el luz, es mediodía, y el otro lo voy a poner en un refrigerador que está aproximadamente 3 a 5 centímetros. Eso los voy a colocar, van a estar una hora y después voy a proceder a cortarlos.
Muy bien, yo aquí ya coloqué las que van a estar en condiciones de luz. Generalmente, bueno, a veces lo hacen con lámparas incandescentes o fluorescentes, así lo pueden colocar durante el tiempo. Aquí como ahorita está la condición de luz, está muy bien, es mediodía, estamos ahorita es la 1 apenas. Las voy a dejar aquí estamos en el tercer piso de la facultad y pues aquí las voy a dejar. Ahí está el colorante y ahí están las plantas. Aquí el efecto es básicamente inducir una mayor tasa de transpiración al estar ahorita en contacto con la luz. Ahorita en unos 25 minutos le voy a dar una vuelta y así cada 25 minutos para que sea uniforme la cantidad de luz, ¿okay? Para las hojas que están de este lado acá hacia adentro. Muy bien, aquí está nuestro material. Este va a estar aquí en un refrigerador, va a estar entre 3 a 5 grados la hora también, y en oscuridad. Esto, ahorita está la luz, pero es la luz que se prende cuando abrimos los refrigeradores, y pues ahí lo vamos a mantener también una hora. Entonces una hora voy a proceder a checar cómo es que va, cuánto se incorporó de agua. Muy bien, muchachos, ya está, ya se cumplió la hora que estuvieron aquí los peciolos de apio. Ya estuvieron en condición, estos son los de condición de luz y estos son los de condiciones de frío y oscuridad, para empezar a seccionar cada uno de ellos. Vamos a tomar estos que están en calor para más o menos explicarles qué es lo que vamos a estar haciendo. Y aquí básicamente lo que vamos a hacer es ir cortando cada 3 centímetros aproximadamente, para ver qué tanto se incorporó hacia adentro, ¿ok? Ahorita recuerden que estamos en noviembre, las condiciones no son muy calientes, que digamos, entonces también puede implicar en que el transporte no sea demasiado activo, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a estar seleccionando. Con una regla, vamos a medir 3 centímetros y vamos a ver si se incorporó primeramente 3 centímetros y posteriormente vamos a ir más arriba, ¿ok? Ok, ahí si se fijan, tiene la característica de que si está incorporado todavía, fue muy poco de hecho el transporte, pero sí están incorporados algunos ácidos vasculares, no todos. Entonces voy a continuar otros 3 centímetros para ver cuánto más se incorporó. Ok, hasta aquí yo voy a dejar de contar en este caso, en este peciolo, porque aquí ya se incorporó solamente a 4 de aproximadamente son 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aquí hay teñidos 2, 3, 4, 5, 6. 6, sí, son 6. Entonces, hasta ahí voy a dejar yo de cortar. Entonces, a este le voy a dar 6 centímetros y así voy a seguir con todas las demás para ver cuánto es lo que se transportaron, ¿okay? Como les digo, en algunos casos cuando se colocan lámparas, ¿okay? Lámparas con mucha luz o se colocan en una condición todavía más de verano, puede implicarse más el transporte. Eso es lo que puede suceder. Entonces aquí lo voy a dejar en 6 y voy a seguir continuando con las demás. Okay, se quedan 7. Este es el último que se quedó en 7. Okay. Entonces con eso tenemos que hacer una media y sacar cuánto es el recorrido y explicar el detalle de por qué está sucediendo esto de la transpiración en las diferentes condiciones, cuál es la característica, qué se debe, cómo se puede compensar, ¿okay? O sea, cómo se compensa esta demanda de agua en las plantas en un ambiente natural, ¿okay? Pregúntense esas características, cómo lo compensa, si no hay agua, cómo le hace la planta para poder subsistir. Hay otras formas de realizar la transpiración o reducir la tasa de transpiración. Eso es lo que tienen que explicar, ¿ok? Eso es lo que estamos viendo con este
ensayo para que ustedes vean cómo en poco tiempo se puede aumentar la tasa de transpiración. Entonces, si nosotros de hecho hubiéramos agregado una condición todavía menos favorable, como más calor, viento, por ejemplo, o sea, colocar un abanico, todavía aumentamos más la tasa de transpiración. Entonces, esas son algunas de las características que debemos de checar, ¿ok? Entonces, eso es lo que implica para esta práctica en general y por tanto, pues, de ahí depende hacer su reporte, ¿ok? Entonces, bueno, espero que hayan entendido un poquito esto. Hay que sacar los promedios, les tengo que pasar los datos y ustedes van a ver cómo fue esto y hacer la media y comparar, o sea, a qué se debe esto, ¿no? Cuáles son las características o qué está implicado en este proceso, ¿ok? Es algunos de los detalles, ¿ok? Ahorita voy a tomar unas fotos a esto para que vean cómo es que se incorpora a las secciones donde están los haces vasculares, que básicamente es la sección de las costillas, es la característica de estos peciolos. Entonces, bueno, espero hayan aprendido algo y que le hayan sacado un poco más de importancia cómo es que realmente está sucediendo, porque generalmente no lo vemos, y pues con la finalidad de que ustedes puedan reforzar su conocimiento. ¿Okay? Que tengan buen día. Y así es como quedan los haces vasculares teñidos, ¿okay? También para que lo distingan cómo es que se llegan a ver. Cada una de las costillas corresponde a una tinción. Entonces, eso es lo que quería llegar con lo de la transpiración, ¿ok? Se incorporan, entonces les decía yo que el punto de cómo vamos a reconocer cuándo ya vamos a dejar de cortar era cuando la mitad estaba teñida y cuando la mitad no. Ahí es cuando dejamos de cortar.